Cada casa tiene su historia, algunas llenas de sonrisas, otras de dolor y otras de la vida misma. Hoy te contaremos una historia que tocará tu corazón. Mis padres cancelaron mi cumpleaños número 18 por la rabieta de mi hermana. Así que, en silencio, me fui de casa y vi cómo su vida perfecta se desmoronaba sin mí. Ahora tengo 20 años y esto sucedió hace 2 años, pero por fin estoy lista para contar esta historia porque, sinceramente, el final fue algo que jamás vi venir. Permítanme llevarlos a cuando tenía 18 años y vivía en Arizona con mi familia, que parecía perfecta por fuera, pero completamente disfuncional por dentro. Mis padres tenían una exitosa empresa de jardinería y, además, trabajaban como consultores inmobiliarios. Teníamos dinero, una casa grande, buenos coches, todo el sueño de la vida suburbana. Pero aquí está el detalle. Todo en esa casa giraba en torno a una persona, mi hermana Britney, que entonces tenía 24 años, 6 años mayor que yo. Y no exagero cuando digo que jamás había escuchado un no en su vida. Permítanme que les describa lo mal que estaba la situación. Britney recibió un BMW nuevo para su cumpleaños número 21, mientras que yo recibí una camioneta destartalada que apenas arrancaba cuando cumplí 16. Ella recibía $3,200 al mes de paga solo por existir. Yo, en cambio, no recibía nada y tenía que trabajar desde los 16 para pagar absolutamente todo lo que necesitaba. Pero no se trataba solo del dinero o de los autos. Se trataba de cómo me había convertido en la invisible que mantenía todo en marcha. Yo era quien se aseguraba de que se pagaran las facturas, se hicieran las compras, se programaran las reparaciones, incluso gestionaba la agenda de los clientes de mi madre para su consultoría inmobiliaria porque siempre estaba demasiado ocupada lidiando con la crisis que Britney había creado esa semana. Mi padre era igual, lo dejaba todo cada vez que Britney llamaba. Y yo había aprendido a simplemente existir en segundo plano, haciendo lo que había que hacer, sin quejarme nunca, siempre con la esperanza de que algún día me vieran. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 18, decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Pedí algo, nada del otro mundo, solo una fiesta en casa con mis amigos, mi novia, mi entrenador de lucha, el señor Torres, que había sido más como un padre para mí que mi propio papá, y mi profesor de inglés favorito. Lo planeé todo yo mismo, como siempre. Envié las invitaciones, encargué la comida, incluso decoré el patio con luces y mesas. Estaba realmente emocionado, lo que ahora, viéndolo en retrospectiva, me parece un poco patético. Un chico de 18 años que solo quería que sus padres le apoyaran una vez. 2 días antes de la fiesta, Britney llegó a casa hecha un lío. Había estado planeando un viaje a Cancún con sus amigas, pero al parecer una de ellas tuvo que cancelar a última hora. Y parecía que se acababa el mundo. Gritaba, lloraba, tiraba cosas en su habitación. Todo un drama. Mi madre entró inmediatamente en modo crisis y mi padre empezó a hacer llamadas para arreglarlo, como siempre hacían. Siempre solucionaban los problemas de Britney. Estaba en mi habitación ultimando los detalles de mi fiesta cuando mi madre llamó a la puerta y su expresión me lo dijo todo antes incluso de que abriera la boca. «Cariño, tenemos que hablar de tu cumpleaños», dijo, y sentí un vuelco en el estómago. Britney está pasando por un momento muy difícil y está muy sensible, así que creemos que una gran fiesta este fin de semana podría ser demasiado estresante para ella. Me quedé mirándola fijamente porque no podía creer lo que oía. «Es mi cumpleaños», dije, y me miró con una expresión de compasión que me dieron ganas de gritar. «Lo sé, cariño, pero de verdad nos necesita ahora mismo. Así que pensábamos que podríamos hacer algo pequeño para ti el fin de semana que viene. Solo la familia». Le dije que ya había invitado a todo el mundo. La comida estaba encargada. La gente esperaba venir, y ella lo ignoró como si nada. «Te reembolsaremos la comida, y estoy segura de que tus amigos lo entenderán». Y entonces se fue. Se marchó como si me hubiera pedido que reprogramara una cita con el dentista, no como si me hubiera cancelado mi 18 cumpleaños. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, completamente paralizado. Y entonces empecé a hacer llamadas, 15 en total, diciéndoles a mis amigos que la fiesta se cancelaba, inventando alguna excusa sobre una emergencia familiar, escuchando a mi novia llorar por teléfono, rechazando la invitación de mi entrenador para salir. Solo quería que terminara. Esa noche, la víspera de mi cumpleaños, me senté en mi habitación y esperé a que alguien se diera cuenta de lo absurdo de la situación. Esperé a que mi padre llamara a la puerta y me dijera que esto no estaba bien. Esperé a que mi madre volviera y se disculpara. Esperé a que alguien de mi familia intercediera por mí. Nadie vino. A la mañana siguiente,
El día de mi 18 cumpleaños, desperté en un silencio absoluto. Ni una felicitación, ni una tarjeta, ni una señal de que ese día significara algo. Mis padres ya estaban levantados ayudando a Britney a empacar para su viaje reprogramado a Cancún, porque claro, ellos habían pagado el boleto de su amiga para arreglar todo el lío. Me preparé el desayuno y me senté sola en la mesa de la cocina, viendo mi familia moverse a mi alrededor como si fuera invisible. Britney pasó a mi lado sin decir palabra, demasiado ocupada en una videollamada con sus amigas. Mi mamá le estaba preparando un batido. Mi papá estaba cargando su equipaje de diseñador en el auto, y yo simplemente estaba ahí sentada comiendo cereal sola a mi cumpleaños número 18, y algo dentro de mí cambió. No fue enojo ni tristeza. Fue solo un momento de comprensión clarísima. Legalmente ya era mayor de edad y ya no conocía a esa gente. Esa noche, después de que todos se fueron para llevar a Britney al aeropuerto, le escribí a mi entrenador de lucha. ¿Podemos hablar? Necesito ayuda. Me respondió en 5 minutos. Ven ahora mismo. Y fue entonces cuando empecé a planear mi salida. No grité ni armé un escándalo ni me enfrenté a nadie. Empecé a mudarme en silencio a otro lugar porque si ellos podían borrar mi existencia por completo por la rabieta de Britney, yo podía borrarlos de mi vida para siempre. Y eso fue exactamente lo que hice. Así que, después de esa conversación con mi entrenador, empecé a planear mi salida como si fuera una operación militar. Durante las siguientes 3 semanas me moví por esa casa como un fantasma, haciendo mis tareas habituales, administrando las facturas, manteniendo todo en orden. Pero por dentro ya me había ido. Mi entrenador de lucha, el señor Torres, no hizo preguntas. Simplemente me dijo que podía quedarme en su habitación de invitados todo el tiempo que necesitara, sin condiciones. Y por primera vez en mi vida, sentí que a un adulto le importaba lo que me pasaba. Empecé a sacar mis cosas poco a poco. Una caja aquí, una bolsa allá. Les dije a mis padres que me quedaba en casa de amigos para los preparativos de fin de curso, y apenas se dieron cuenta porque estaban demasiado ocupados lidiando con el drama de Britney después del Congreso, sobre cómo una de sus amigas se había portado mal con ella en el viaje. Seguí trabajando a tiempo parcial en el gimnasio y haciendo trabajos de diseño gráfico por mi cuenta, ahorrando cada centavo porque sabía que lo necesitaría. El dinero que había estado ganando desde los 16 años era todo mío, en mi propia cuenta bancaria. Menos mal que había sido lo suficientemente lista como para abrir una cuenta aparte para que mis padres no pudieran tocarlo. Tenía ahorrados unos $3,200, que no era una fortuna, pero era un comienzo. Durante todo el tiempo que estuve planeando esto, esperé a que alguien de mi familia notara que algo andaba mal, que me preguntara si estaba bien, que reconocía que habían arruinado mi cumpleaños, pero nada. Britney había vuelto a su rutina habitual de dormir hasta mediodía y salir con sus amigas a costa de la tarjeta de crédito de mis padres, y ellos volvían a centrar su mundo en ella. El día que me fui fue un martes. Nada especial. Mis padres estaban trabajando. Britney estaba en un restaurante con sus amigas gastando dinero que no había ganado. Y yo terminé de empacar mis cosas. Dejé las llaves de casa en la encimera de la cocina y puse una nota en mi cama que decía: «Tengo 18 años y me voy. No me busquen hasta que aprendan lo que significa el respeto». He pasado 2 años manteniendo a esta familia a flote mientras ustedes lo construían todo alrededor de Britney. Se acabó. No volverán a saber de mí hasta que estén dispuestos a disculparse de verdad, no solo manipularme para que vuelva. Vivan la vida que eligieron. Y entonces salí por la puerta principal y no miré atrás. Vivir con la familia Torres fue como descubrir lo que realmente significa la normalidad. Cenaban juntos todas las noches y la gente hablaba de su día y se escuchaba. La señora Torres me enseñó a cocinar platos de verdad, no solo comida precocinada o comida para llevar. Su hija Maya, que tenía 16 años, me trató como una persona normal, no como una sirvienta o a alguien que le debía algo. El señor Torres me ayudó a solicitar becas en la Universidad Estatal de Arizona. Y cuando me aceptaron con una beca académica parcial, se sintió más orgulloso de mí que mis propios padres por cualquier cosa que hubiera hecho. Listo. Seguí trabajando en el gimnasio y acepté más proyectos de diseño gráfico, ampliando mi portafolio. Uno de mis clientes quedó tan impresionado que me ofreció un puesto de diseñador gráfico junior a tiempo completo en su empresa de marketing. El sueldo no era espectacular, pero era estable y, junto con mis ahorros, a los 3 meses tenía suficiente para alquilar una habitación pequeña en un piso compartido cerca del campus de ASU. Mientras tanto, en casa de mis padres, las cosas se estaban desmoronando. Al principio, intentaban llamarme, dejándome mensajes de voz que iban desde enfado hasta la preocupación,
pero ni una sola vez se disculparon. Siempre era lo mismo. Tenemos que hablar de esto. O, está siendo inmaduro. O, esto le está haciendo mucho daño a tu madre. Como si yo fuera el problema. Como si yo hubiera hecho algo mal. Después de 2 semanas así, bloqueé todos sus números porque ya no quería oírlos hacerse las víctimas. Me enteré de lo que pasaba en casa a través de amigos en común y las redes sociales, y la información que me llegaba era, sinceramente, satisfactoria. Resulta que había estado soportando mucho más de lo que creía. Las facturas empezaron a pagarse tarde porque nadie sabía que tenía que entregar ni cuándo. Los clientes de bienes raíces de mi mamá estaban molestos porque las citas se mezclaban sin que yo gestionara su agenda. Mi papá no cumplió con un par de plazos de contratos porque yo no estaba para recordárselo ni ayudarlo con el papeleo. La casa era un desastre, al parecer, porque nadie sabía dónde estaba nada ni cómo mantenerla. Pero, sinceramente, no sentía ninguna culpa por nada de eso. Ellos habían decidido quién importaba en esa familia y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Unos 4 meses después de irme, me enteré por una amiga de que habían arrestado a Britney. Arrestada de verdad, con esposas y todo. Había estado robando a sus compañeras de piso en su apartamento de la universidad. Ropa de marca, aparatos electrónicos, incluso tarjetas de crédito. Cuando mis padres pagaron su fianza y empezaron a investigar qué pasaba, descubrieron que tenía $35,000 de deuda secreta en tarjetas de crédito por compras de lujo, viajes, servicio de botellas en discotecas, todo mientras fingía ser una estudiante universitaria con dificultades económicas. Y lo mejor de todo, mis padres lo pagaron todo. Absolutamente todo. Pidieron un préstamo con garantía de su negocio de jardinería para pagar su deuda porque, Dios no lo quiera, Britney no iba a tener que afrontar las consecuencias de sus actos. Lo mejor de todo es que, después de eso, dejó la universidad y volvió a casa. Así que ahora mis padres tenían a una mujer de 24 años, sin título, sin trabajo, sin habilidades y, al parecer, sin vergüenza alguna, viviendo en su casa y encima montando en cólera cuando no se salía con la suya. Me enteré de todo por ahí. Y no voy a mentir, sentí una profunda satisfacción. No porque quisiera que sufrieran, sino porque, por una vez, se enfrentaban a la realidad de sus decisiones. Intentaban contactarme constantemente. Mi padre incluso apareció una vez en mi gimnasio, pero lo vi por la ventana y salí por la puerta de atrás. Como en trance, dejó una nota en mi coche que decía, «Por favor, vuelve a casa. Te necesitamos». No era un lo sentimos, ni un nos equivocamos, solo un te necesitamos. Como si fuera una herramienta que habían perdido y querían recuperar. Empecé las clases en ASU ese otoño. Hice amigos de verdad que me valoraban. Seguí saliendo con mi novia, que me había apoyado en todo, y me iba bien en mi trabajo de diseño gráfico. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar, que importaba, que mi vida era realmente mía. Y mi familia se ahogaban en el lío que habían creado, y yo seguí adelante sin mirar atrás. Aproximadamente 1 año y medio después de irme, cuando yo tenía casi 20 y Britney 26, me enteré por un amigo en común de que la habían arrestado de nuevo. Pero esta vez, no se trataba solo de robar a compañeros de piso o de fraude con tarjetas de crédito. Era mucho más grave. Al parecer, se había involucrado en un esquema de inversión en criptomonedas que resultó ser una estafa piramidal. Y había convencido a un montón de gente para que invirtiera su dinero, incluyendo a varios clientes de la empresa de jardinería de mis padres y la consultoría inmobiliaria de mi madre. Cuando todo se vino abajo, Britney tuvo que pagar más de $45,000 en daños y perjuicios, y varias personas amenazaban con demandarla. Mis padres, desesperados por proteger lo que quedaba de su reputación y sus negocios, intentaron cubrir las pérdidas como siempre. Pero la verdad es que no pudieron. Ya habían agotado sus ahorros, rescatándola la primera vez con esa deuda de tarjeta de crédito de $35,000. Habían pedido ese préstamo con la empresa de jardinería como garantía. Habían agotado el límite de sus propias tarjetas de crédito, manteniendo a Britney a flote. No les quedaba nada que dar. Durante los siguientes 6 meses, observé desde la distancia cómo todo se desmoronaba sistemáticamente. Primero, tuvieron que vender la casa grande, la que tenía el jardín perfecto donde se suponía que iba a celebrar mi fiesta de cumpleaños cancelada. Después, el BMW de Britney se puso a la venta en Internet. Yo mismo vi el anuncio. La camioneta de mi padre, el SUV de lujo de mi madre, todo se liquidó para pagar las deudas. El dinero de la venta de la casa se destinó directamente a cubrir el préstamo comercial y a llegar a acuerdos con algunas de las personas que Britney había estafado.
Vendieron la maquinaria de la empresa de jardinería, los muebles de oficina de la consultora de mi madre, todo lo que tenía valor. La consultora de mi padre se vino abajo por completo cuando los clientes descubrieron la estafa de Britney y no quisieron seguir teniendo relación con la familia. El trabajo de mi madre en el sector inmobiliario se paralizó porque no podía gestionarlo sin mí y la noticia se extendió rápidamente en sus círculos profesionales. Se declararon en bancarrota y, después de venderlo todo, repartirlo entre los acreedores, lo poco que quedó se destinó a ingresar a Britney en un centro psiquiátrico adecuado, ya que había sufrido una crisis nerviosa. Me enteré por conocidos de la familia de que mis padres se habían separado tras 25 años de matrimonio. Aún no se habían divorciado, pero mi padre se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler y trabajaba como jefe de proyecto en la empresa de jardinería de otra persona. Era la primera vez que trabajaba para otra persona en 20 años. Mi madre se estaba quedando con su hermana al otro lado de la ciudad y había aceptado un trabajo administrativo. Britney pasó 3 semanas ingresada en un centro psiquiátrico. Al salir, se mudó a un pequeño estudio que mis padres ayudaban a pagar con el poco dinero que les quedaba de sus sueldos. Estaba desempleada, apenas podía valerse por sí misma y, al parecer, por fin se enfrentaba a la realidad de que nadie iba a salvarla. Me enteré de todo esto a cuentagotas de antiguos vecinos y conocidos. Y, sinceramente, no sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, ni reivindicación, solo una extraña sensación de vacío. Porque mientras un mundo se desmoronaba, el mío mejoraba. Había entrado en el cuadro de honor de la ASU. Me iba muy bien en mi trabajo de diseño gráfico y cada vez tenía más responsabilidades. Mi novia y yo hablábamos de mudarnos juntos a un lugar más grande, y tenía amigos de verdad que se preocupaban por mí. Llevaba casi 2 años sin hablar con nadie en mi familia y, por primera vez en mi vida, era realmente feliz. Entonces, un viernes por la noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Era mi padre, y su voz estaba completamente quebrada. Me dijo que sabía que no tenía derecho a llamar, que no. Me pedía que volviera, sino que necesitaba que lo escuchara decir que lo sentía. Dijo que lo habían perdido todo, que él y mi madre se habían separado, que Britney no estaba bien y que finalmente se había dado cuenta de que yo era quien mantenía todo en pie mientras ellos construían su mundo entero a su alrededor. Dijo que me había fallado como padre. Lo oí llorar de verdad, algo que nunca antes había oído en mi vida. Me quedé sentada allí un buen rato antes de hablar, y cuando lo hice, mi voz era firme. Le recordé mi fiesta de 18 cumpleaños cancelada, como nadie la había celebrado, como me había llamado inmadura cuando me fui. En lugar de disculparse, admitió que lo recordaba todo, que yo tenía razón en todo. Entonces le dije algo en lo que había estado pensando durante 2 años. Le dije que no lo odiaba, pero que ya no era la misma persona y que no iba a volver para arreglar nada. Por ellos, hubo una larga pausa y dijo que entendía que no me pedía que lo salvara, solo que tal vez algún día les permitiera intentar conocerme. Lo pensé de verdad, y entonces le puse mis condiciones. Britney tenía que seguir con terapia de verdad, conseguir un trabajo de verdad. Se acabaron las ayudas. Él y mi madre tenían que ir a terapia y lidiar con sus problemas. Y si alguna vez los dejaba volver a mi vida, sería completamente bajo mis condiciones. Nada de culpabilizarlos, nada de manipularlos. Tendrían que ganárselo. Aceptó todo sin dudarlo. Unas semanas después, me reuní con mi padre para tomar un café. Solo 1 hora, solo nosotros dos. Parecía mayor y cansado, trabajando en un empleo normal por primera vez en 20 años. Hablamos de verdad y me escuchó cuando le conté sobre mi vida, mis estudios, mis planes. No me pidió nada. Desde entonces, me he reunido con él varias veces y con mi madre por separado también. Es incómodo y a veces doloroso. Pero sinceramente, Britney me envió una carta disculpándose el mes pasado. Todavía no le he respondido y no sé si lo haré. Esto es lo que aprendí de todo esto. No me vengué, no les arruiné la vida. Simplemente dejé de permitir que arruinaran la mía. Se derrumbaron bajo el peso de sus propias decisiones mientras yo construía algo real sin ellas. Ahora intentan reconstruirse. Y tal vez algún día haya un lugar para ellas en mi vida de nuevo. Pero solo como el hombre en el que me he convertido, no como el niño invisible al que ignoraron. Tengo 20 años. Estoy en la universidad. Soy feliz. Y por fin importo. No porque ellas lo decidieran, sino porque yo lo decidí. ¿Qué opinas de esta historia? Déjame tu comentario. Dale a me gusta y no olvides suscribirte para más historias reales. Si te ha gustado esta historia,
No olvides suscribirte a nuestro canal para que cada nueva historia te llegue antes que nadie. Que tengas un buen día.